Hola Loli y Nat. Para esta presentación voy a hablar sobre esta medalla que yo conseguí el 16 de octubre de 2021. Yo corrí un maratón 26.2 millas y fui la primera mujer en terminar. Esta medalla tiene una gran importancia para mí porque representa 2 años de dolor y sufrimiento mental y físico y superando barreras mentales. La mayoría de personas que corren un maratón entrenan por más o menos un año, depende de su experiencia corriendo. Pues yo decidí correr mi maratón la noche anterior, en serio, me firmé menos de 12 horas antes del inicio de la carrera. Estaba loca. Pero primero quiero dar una advertencia para esta historia. Tiene un final feliz, pero hay partes que tienen que ver con trastornos alimentarios y depresión también. Regresando un poco a finales de 2019, decidí que quiero ser más activa. Me divorcié en agosto de 2019 cuando me di cuenta de que mi esposo no era la persona correcta para mí y éramos muy diferentes y queríamos cosas diferentes. Siempre sabía eso, nos conocimos cuando yo tenía solamente 18 años, pero no tenía la fortaleza para romper la relación porque dependemos el uno del otro económicamente. Bueno, eso no es la historia. Entonces, estaba usando páginas de citas después de eso y eso fue muy difícil. He aprendido que las personas en línea no tienen el mismo respeto que tienen en la vida real y después de varios meses pienso que mi confianza y mi sentido de mi propio valor disminuyeron. En febrero empecé a correr. COVID empezó en marzo, pues yo empecé a trabajar en casa en marzo y conocí a mi prometido en marzo también. Teníamos mucha suerte de conocernos justo antes de la pandemia. Bueno, porque todo estaba cerrado, la única cosa que podía hacer era correr, entonces decidí a probarlo. Yo no podía correr aún una milla al inicio, pero con mucha práctica, todos los días estaba mejorando. Mi meta fue correr alrededor de Green Lake solamente una vez, que es un poco menos de 3 millas, y sufrí muchas heridas como la periostitis, por ejemplo, pero seguí corriendo. Empecé a bajar de peso y muchas personas me felicitaron. Al inicio solamente quería perder 10 libras, pero después de eso fue como una adicción. Estaba muy acostumbrada a contar todas mis calorías y cuando estaba corriendo pensaba en lo que comía y cuánto necesitaba correr para quemar las calorías. Me obsesioné con la báscula, la estaba usando 2 o más veces cada día y si aumentaba de peso incluso un poquitito, no me permití comer. Es una situación difícil de entender porque me encantaba correr y todavía me encanta correr, pero también estaba alimentando mi trastorno alimentario. Corría a lo menos 6 millas cada día con un paso de 7 minutos de milla. A veces corrí 10 a 15 millas a la vez después de mi trabajo. En total corría 40 a 50 millas a la semana, cada semana por meses. No pensaba que merecía comer si no corría. Y todos pensaban que estaba muy saludable porque solamente comía verduras y corría todos los días,
pero en realidad siempre estaba agotada mentalmente porque ponía toda mi energía en lo que estaba comiendo y la cantidad de ejercicio. Decía no a pasar tiempo con mis amigos porque yo no quería comer en restaurantes y tenía un horario muy estricto para mi ejercicio. Mi novio, ahora mi prometido, James, me ayudaba mucho porque siempre estaba ahí para escuchar, porque yo sentía muy incómoda y tenía mucha vergüenza hablar de esas cosas con otras personas. En fin, yo perdí 45 libras. Pesaba solamente 115 libras y todavía eso no fue bastante para mí. Quería ser de peso más bajo que el normal porque eso significa que no estaba gorda. Estaba sufriendo dismorfia corporal porque aunque podía ver mis huesos, todavía pensaba que era gorda. Pasaba mucho tiempo buscándome, llorando porque no pensaba que cualquier cosa que hiciera era lo suficientemente buena. Bueno, muchas personas me dijeron que debo correr un maratón. Lo más que había corrido fue 16 millas a la vez. Un día yo vi que había un maratón en Seattle, en Green Lake, súper cerca de mi apartamento. El maratón fue el 16 de octubre, un sábado. Y decidí la noche anterior, el viernes, que iba a tratar de hacerlo. Para hacer un maratón se necesita como carbo load por como 3 días o más. Entonces, como puedes ver, yo estaba muy loca. Llegué ahí a las 6 de la mañana para empezar a correr a las 7. Llevaba mi ropa y mis zapatos normales. Yo no sabía qué esperar. Mi única meta fue terminar. Si necesito caminar, está bien, solamente quiero terminar. Yo tuve 2 podcasts de una hora y media cada uno. Entonces yo pensaba que escucharía a los podcasts y después mi música. Después de 3 horas, después de escuchar los podcasts y yo necesitaba música, mis auriculares dejaron de funcionar naturalmente. Así que estaba solamente con mis pensamientos. Cuando estaba corriendo, estaba pensando en todo lo que me llevó en ese momento. Tenía mucho tiempo pensando en mi trastorno alimentario, pero también las decisiones que había tomado para mejorar mi vida. Ya no estaba en un matrimonio miserable, me había mudado a la ciudad donde siempre había querido vivir, contraté un buen trabajo y también tenía un novio fantástico que se preocupa mucho por mí. Pensaba en cómo este trastorno alimentario me aisló mucho y afectó mi bienestar. Piensa en todo eso y eso me dio la motivación a seguir corriendo. Decidí que estoy cansada de vivir así y no quiero que la báscula controle mi vida. Cuando llegué a 20 millas, empecé a llorar un momento cuando vi mi novio. ¿Sabes cuando ves a alguien a quien amas y empiezas a llorar? Pues eso pasó a mí. No pensé que podía seguir adelante. No podía sentir mis pies. Tenía frío porque no comí bastante. Pero seguía adelante. Nunca paré.
pensé que si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Al mismo lugar donde empecé a correr, Green Lake, donde solamente quería poder correr alrededor del lago una vez, corrí alrededor 9 veces. Por fin, después de 4 horas, yo fui la primera mujer en terminar. Después de ese día yo decidí que quería un descanso de correr. Todavía me encanta correr, pero la mayoría de las veces estoy levantando pesas. Después de mucha terapia y trabajo, yo diría que yo vencí mi trastorno alimentario y en vez de hacerme más pequeña, quiero ser más fuerte y crecer mis músculos. Hace 1 año y medio yo empecé a hacer levantamiento de peso muerto, o se llaman deadlifts, y hace una semana llegué a mi meta de 315 libras, que es más que muchos hombres pueden levantar, pero en retrospectiva, pienso que mi trastorno alimentario empezó porque yo no sabía mi propio valor. Mi vida había cambiado mucho y yo sentía que no tenía control de nada, y eso fue una manera de controlar mi vida. Siempre pensaba que si fuera más pequeña yo sería más digna, pero eso no es la verdad. Si no estás contento contigo mismo por dentro, eso no va a cambiar si cambias tu apariencia. Aprendí que la cosa menos interesante de mí es mi apariencia. Bueno, en fin, esta medalla representa todos los obstáculos y desafíos que he superado. Las barreras mentales son muy fuertes. Siempre somos más fuertes que pensamos, y cuando quieres rendir o cuando piensas que no puedes aguantar más, siempre puedes adelantar un poquito más. Pero gracias por escuchar mi historia. Adiós.